Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. En 2020, o sea, el mundo entero se encerró para estar a salvo. Es una medida sanitaria global que, bueno, todos recordamos perfectamente. Totalmente. Fue un encierro total. Exacto. Pero fíjate que en Perú ocurrió algo que a primera vista rompe toda la lógica. Durante esa misma cuarentena, las llamadas a las líneas de ayuda por violencia doméstica se duplicaron de la noche a la mañana. Ajá. Sin embargo, los reportes oficiales de casos clasificados como de riesgo severo inexplicablemente bajaron. O sea, ¿cómo es matemáticamente posible que exista el doble de violencia, pero que el sistema registre menos casos graves? Es una anomalía estadística fascinante y honestamente aterradora al mismo tiempo. Sí, es loquísimo. Y la respuesta a esa paradoja nos obliga a dejar de mirar los números superficiales y empezar a observar la maquinaria oculta que opera detrás. Y bueno, esa es exactamente nuestra misión en la exploración de hoy. Porque mucha gente lee los titulares sobre violencia contra las mujeres en el Perú y simplemente se siente abrumada. Claro, son demasiados datos y mucha tragedia. Tal cual. Las cifras parecen no tener sentido. Así que hoy vamos a ir mucho más allá de los recortes de prensa para entender, digamos, la anatomía real de este problema. Tenemos un volumen de investigación impresionante sobre la mesa. Sí, es bastante denso. Tenemos reportes del INEGI actualizados a 2025, estudios del PNUD sobre el confinamiento, investigaciones antropológicas en la Amazonía e incluso análisis recientes de violencia en entornos digitales. Todo esto para quienes buscan estar bien informados, claro. Exacto, porque el objetivo para quienes nos escuchan es entender no solo el qué, sino los engranajes profundos, el dónde y el porqué de todo este ecosistema. Es que, si no entendemos el ecosistema, terminamos aplicando soluciones de curita a una fractura expuesta. La violencia no se puede entender aislando un golpe o un insulto aislado. Claro, no es un hecho aislado. Para nada. Hay que mapear el terreno completo donde crece y se alimenta todo esto. Ok, vamos a desglosar esto, porque, a ver, hay una contradicción de fondo que creo que tenemos que enfrentar primero. El Estado, teóricamente, no ha estado inactivo. No, para nada. Ha habido movimiento. Tenemos la Ley 303645, que es como la norma magna para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Hay campañas mediáticas gigantescas, debates en el Congreso. Sí, todo el tiempo se habla de eso. Pero la realidad sigue siendo implacable. Hay un reporte del IDEF-PUC que señala que tan solo en enero de este 2025, o sea, hace nada, ocurrieron 17 feminicidios en el país. Una barbaridad. Sí. Si existe un andamiaje legal más robusto que nunca, ¿por qué los resultados no acompañan? Bueno, es que una ley impresa en un papel en Lima asume que todas las realidades son iguales. Y ahí está el error. Los textos más recientes han empezado a reconocer un concepto clave llamado interseccionalidad. Interseccionalidad. ¿Y eso en la práctica qué viene siendo? En términos prácticos, significa que no puedes tratar todos los casos con el mismo manual. O sea, no funciona así. Una mujer en un distrito urbano con un salario independiente tiene rutas de escape completamente distintas a, digamos, las de una mujer indígena en la Amazonía. Claro, el contexto cambia todo. Totalmente. Imagina a esa mujer en la Amazonía cuyo río ha sido contaminado, dejándola sin comida y obligándola a interactuar con economías ilegales. La violencia se cruza, se intersecta, con su código postal, su idioma y su bolsillo. Wow. O sea, la ley por sí sola no borra siglos de asimetrías de poder. Exactamente. La ley es una herramienta, pero no cambia el terreno estructural. Entiendo. Empecemos entonces por la base de esa pirámide. El espacio que la sociedad nos dice que es el refugio absoluto, el hogar. El supuesto lugar seguro. El supuesto lugar seguro, que estadísticamente es la zona de mayor peligro. Al revisar estas fuentes del INE, queda clarísimo que la violencia física es solo el acto final. Sí, es la punta del iceberg. Antes de eso hay toda una arquitectura de control. Leyendo esto, sentí que no es solo una jaula. Se parece más a, no sé, una auditoría maliciosa de la vida de la persona. Y el primer libro de contabilidad que se audita es el dinero. Los números del INEI de julio de 2025 muestran el tamaño real de esa trampa financiera. O sea,
El 28,6% de las mujeres mayores de 18 años Este contenido depende fue económicamente desarrollado de por su la pareja Asociación o expareja Economía, para lo más Sostenibilidad básico. e Para lo más Interseccionalidad básico te AESI, refieres a comer, ONG tener un peruana. techo. Sí, comer, ir al médico, pasajes. Y si llevamos esto a regiones específicas, como Lambayeque, por ejemplo, el número se dispara al 45,1%. Rozan la mitad de la población femenina allí. Es una locura. Casi la mitad. Imagínate intentar negociar límites de respeto cuando tu supervivencia biológica inmediata depende de la persona que te está agrediendo. Es casi imposible. Es una jaula con barrotes invisibles, financieros. Es como una extorsión silenciosa. Y, o sea, el desgaste supongo que no es solo financiero, es profundamente mental, ¿no? Profundamente, los datos de la encuesta ENDES y del Instituto Nacional de Salud Mental muestran que la violencia psicológica es de lejos la más común. Sí, vi eso. Es como ignorar, celar, revisar el teléfono celular, humillar en público. Ajá, es un goteo constante. Y lo fascinante de esto es cómo opera el mecanismo psicológico a largo plazo, porque el objetivo de esta violencia sutil no es dejar un moretón o una marca visible. Claro, no hay evidencia física inmediata. Exacto. El objetivo es reescribir la percepción que la víctima tiene de sí misma. Buscan convencerla de que ella es el problema o de que simplemente no es capaz de sobrevivir afuera. Qué fuerte. Se genera una dependencia emocional tan profunda que la falta de autonomía se empieza a sentir como algo natural, como si fuera su culpa. A ver, espérate. Eso me lleva a un dato de la encuesta ENARES 2024 que literalmente casi me hace tirar los papeles cuando lo leí. Me imagino cuál es. El reporte indica que alrededor del 71% de las mujeres tolera o justifica la violencia de alguna manera. Casi 3/4 partes. O sea, ¿cómo llegas a un punto donde justificas tu propia destrucción? Bueno, se llega a través de un adoctrinamiento intergeneracional que es brutalmente efectivo. Intergeneracional. O sea, que viene de los padres. Exactamente. Los reportes indican que un 34% de la población adulta creció viendo violencia interparental, viendo a sus padres. Cuando un niño crece viendo que quien provee el dinero tiene el derecho de golpear o humillar, Y que quien cuida la casa tiene el deber de agachar la cabeza y soportarlo. tal cual, el cerebro de ese niño lo cataloga como la configuración por defecto de las relaciones humanas. Es lo normal para ellos. Claro, el famoso siempre ha sido así, mi abuela lo aguantó, mi mamá lo aguantó. Exacto. Oye, eso responde a una pregunta clave que mucha gente hace con mucha ligereza a veces cuando ve las noticias. Dicen, si le están maltratando tanto, ¿por qué simplemente no denuncia o se va? Esa es la pregunta más injusta que se le puede hacer a una víctima. Totalmente. Porque las encuestas revelan que casi el 43% de las mujeres que no buscaron ayuda dijeron que, cito, no era necesario. Y casi un 17% sintió vergüenza. Es que si toda tu estructura familiar te ha enseñado que ese es el precio que debes pagar para mantener unida a la familia, no es que no quieras cruzar la puerta. Es que ni siquiera ves que hay una puerta. Exacto. Y además, el miedo a romper el status quo es un ancla formidable. Se teme a la condena social de los vecinos, al repudio de la propia familia, que muchas veces les dan la espalda. Sí, la familia misma te juzga por separarte. Sí, y de manera muy racional temen al incremento de la agresión si el intento de salida falla. Muchas veces el riesgo de feminicidio aumenta justo cuando intentan irse. Wow. Ahora, a ver, si ya tenemos esta auditoría constante, esta dependencia económica y emocional de la que hablamos, tenemos que observar qué es lo que hace que todo esto detone de un momento a otro. Los detonantes, claro. Sí, y aquí entra un factor súper debatido: las sustancias. La ENDE señala que casi el 49% de las mujeres que sufrieron agresiones físicas dijeron que el atacante estaba bajo los efectos del alcohol, drogas o ambos. Y ojo, que en zonas rurales ese porcentaje de alcohol sube hasta superar el 53%. Es un elemento omnipresente en los partes policiales. Pero hagamos de abogado del diablo aquí por un momento. Porque cuando la gente escucha que el alcohol está presente en más de la mitad de los casos, la reacción automática en la calle es justificarlo. El sobrio es un pan de Dios. Al leer estos estudios antropológicos y sociales, los datos realmente sugieren que el alcohol causa la violencia. No,
En lo absoluto. Si conectamos esto con el panorama general que nos ofrece la investigación, la respuesta es contundente. Este El alcohol contenido fue jamás es la desarrollado raíz por del la problema. Asociación Es solo una Economía, excusa Sostenibilidad e conveniente entonces. Interseccionalidad Es un AESI, catalizador. ONG Yo lo veo peruana. como que opera como gasolina. Reduce las inhibiciones y hace que un conflicto escale muchísimo más rápido. Pero el motor de la violencia, la asimetría de poder, el control, los celos posesivos, todo eso ya estaba encendido. O sea, el carro ya estaba en marcha. Exacto. El alcohol es el vehículo que lo acelera, pero el destino ya estaba trazado por, bueno, un sistema de creencias machistas muy arraigado. Entiendo perfectamente. Y el arma definitiva de ese sistema de creencias parece ser, sin duda, el aislamiento social. Definitivamente. O sea, separar a la víctima de cualquier persona que le pueda ofrecer una perspectiva diferente, o, no sé, un sofá donde dormir. Y esto nos devuelve directamente a la paradoja que mencionamos en la introducción del programa. El caso de la cuarentena por COVID-19. El estudio del PND, sí. Es que fue el escenario perfecto para el control absoluto, lamentablemente. Al dictarse la cuarentena, el Estado obligó a miles de mujeres a encerrarse 24/7 con sus controladores. Sin poder salir ni a la esquina. Cortó de tajo todas las redes de apoyo externas. Las amigas, los familiares, los compañeros de trabajo, todo desapareció de un día para otro. Y claro, las llamadas a la línea 100 saltaron de unas 13,000 mensuales a más de 26,000. Se duplicaron literalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante la mecánica de esto. Porque vimos que las llamadas se duplican, pero los registros de riesgo severo cayeron. ¿Cómo explicamos esa caída si estaban encerradas con ellos? Porque la capacidad de pedir ayuda, por más paradójico que suene, es un privilegio. Un privilegio. Sí, un privilegio de quienes tienen un mínimo margen de libertad. Si el agresor controla el perímetro físico de la casa, controla todo. Controla las comunicaciones, el teléfono, el internet. Ah, claro, si estás en riesgo severo, él no te va a soltar el celular para que llames a la policía. Exactamente. Las víctimas de riesgo severo, que son aquellas sometidas a violencia física extrema o violencia sexual prolongada, simplemente estaban imposibilitadas de hacer una llamada. Hay una anécdota en el reporte que es verdaderamente escalofriante. A ver, cuéntame. Una mujer tuvo que mentirle a su pareja. Le dijo que tenía síntomas graves de COVID y que necesitaba ir urgente a la posta médica. Y lo hizo solo para tener una excusa para salir a la calle y poder denunciar. Wow, ¿tuvo que inventarse síntomas para salir de su propia casa? Sí, y lo peor es que al regresar a la casa, el nivel de violencia se multiplicó. El agresor se dio cuenta o sospechó y le borró el número de la posta médica de los contactos del teléfono. ¿Qué nivel de maldad? Borrar el número de la posta médica como táctica de control. Le borró literalmente su única conexión de emergencia con el mundo exterior. Es desgarrador. Y, o sea, sumemos a eso que digamos que intentabas escapar en medio de la noche porque ya no dabas más, te enfrentabas al toque de queda militarizado. Exacto, no podías ni salir. La policía, que estaba totalmente abrumada por la pandemia en ese momento, te detenía en la calle por violar las normas sanitarias mucho antes de que pudieras articular que estabas huyendo por tu vida. O sea, el aislamiento institucionalizó el peligro. Totalmente. Y esto demuestra, ya con datos empíricos, que el aislamiento social no es solo una consecuencia triste de que tu pareja sea celosa. Es una estrategia calculada de dominación que limita cualquier opción de supervivencia. ¡Qué fuerte! Bueno, y si el problema principal en el hogar es, como decíamos al principio, esa dependencia económica, la solución obvia que cualquiera te tiraría en la cara sería, consigue un trabajo. Claro, vuélvete independiente. Y la evidencia muestra que el control no desaparece, simplemente se pone otro traje cuando entramos al entorno laboral. Exacto. El espacio laboral debería ser emancipador, pero a menudo lo que hace es reproducir las mismas jerarquías de poder que hay en el hogar. La SUNAFIL reportó casi 1,000 denuncias por hostigamiento en plena pandemia. Cerca de 1,000 denuncias formales. Formales, sí. Y en un empleo formal, el agresor suele tener una relación directa de subordinación contigo. Es un supervisor, un jefe de área. La mecánica de control ya no es no te doy dinero para comprar la comida de los niños, sino si no aceptas mis insinuaciones o te quedas callada, no te renuevo el contrato. Es la misma extorsión, pero corporativa. Y oye, eso se vuelve infinitamente más oscuro cuando hablamos del sector informal. Ah, el sector informal es otro mundo. O sea, es la columna vertebral de nuestra economía en Perú.
Las trabajadoras informales venden comida en la calle, limpian casas sin un contrato de por medio, trabajan en mercados ambulantes. Ellas no tienen un departamento de recursos Este humanos al cual contenido fue mandar un correo. desarrollado por la No hay canal Asociación seguro de Economía, denuncia, Sostenibilidad e no hay Interseccionalidad liquidación, no AESI, hay nada. ONG Su peruana. violencia queda completamente invisibilizada. Están marginadas por un sistema que, legalmente, ni siquiera reconoce que están trabajando. Sí. Y hablando de territorios que moldean y adaptan esta violencia, esto se amplifica a un nivel, no sé, ya sistemático cuando salimos de las zonas urbanas de Lima o de las grandes ciudades. ¿Te refieres al entorno comunitario rural? Sí. Hay un estudio sobre la Amazonía que analiza el impacto de las actividades extractivas, petróleo, contaminación, minería ilegal. Y uno desde la ciudad pensaría, ¿qué tiene que ver un derrame de petróleo con la violencia contra la mujer en una casa? Parecen temas separados, pero resulta que tienen todo que ver. Es una reacción en cadena. ¿Cómo funciona esa cadena? A ver, empecemos por la mecánica ecológica. Una empresa o un grupo de minería ilegal contamina un río o un bosque en la selva. La tierra pierde su fertilidad, el agua se vuelve tóxica y ya no se puede usar. Ok, el ecosistema se rompe. Ajá, y tradicionalmente, en muchas comunidades indígenas, las mujeres son las principales encargadas de garantizar la soberanía alimentaria de sus familias. Ellas son las que siembran en la chacra, recolectan el agua, pescan. Al destruirse el ecosistema, su rol social y su fuente de supervivencia desaparecen. Se quedan sin el sustento básico de un día para otro. Exacto. Tienen que viajar distancias larguísimas, horas caminando para conseguir agua limpia, exponiéndose a muchísimos peligros en ese trayecto, o se ven forzadas a migrar hacia las zonas donde están los campamentos de extracción. Que son focos de informalidad y caos. Totalmente. Y es en esos espacios de precarización absoluta donde prosperan estas economías ilícitas. Estos campamentos se convierten en focos enormes de trata de personas con fines de explotación sexual. ¡Qué locura! O sea, mujeres y niñas indígenas marginadas por raza y por etnia, que son desplazadas por la contaminación ambiental, terminan siendo captadas por mafias. Es un ataque simultáneo a la tierra y al cuerpo. Es una vulneración múltiple. Esto plantea una pregunta obligada respecto a las autoridades. Si ocurre todo esto, ¿dónde está el Estado? Y el reporte sobre violencia institucional es clarísimo con eso. El Estado responde dándote una bofetada tras otra. Es que imagina la logística operativa de una mujer en una comunidad amazónica remota que intenta denunciar un abuso. Es un calvario, supongo. Es imposible. Tiene que conseguir un dinero para el transporte que no tiene. Tiene que navegar a veces 2 a 3 días por río en bote para llegar a una ciudad donde haya una comisaría. 2 días por río para poner un papel. Sí. Y cuando por fin llega agotada a la comisaría, se enfrenta a una barrera lingüística brutal, porque el oficial de turno no habla su lengua materna y le exige que hable español. Y por encima de todo esto, enfrenta un racismo estructural tremendo que minimiza su denuncia simplemente por ser una mujer indígena. O sea, el propio sistema estatal la somete a una maratón de humillaciones solo para archivar su caso a las semanas. Es como que la impunidad allí no es un error burocrático, no. Es la norma operativa. Así es. Esa es la famosa interseccionalidad en tiempo real que hablábamos al principio. La raza, el factor económico, el idioma y la geografía se cruzan para crear una trampa de la que es casi imposible salir. ¡Qué impotencia! Bueno, hasta ahora hemos hablado de espacios, digamos, tangibles, ¿no? Hemos hablado de la sala de la casa, de la oficina, del río en la Amazonía, pero hay un entorno de evolución más reciente que no necesita paredes físicas para ejercer control. El entorno digital. El Internet, claro. Leyendo el reporte de la ONG Hiperderecho, las cifras revelan un panorama desolador también ahí. Es como una sombra que te sigue a todas partes. Es que el mundo digital perfecciona la herramienta del aislamiento que vimos en la cuarentena y la multiplica exponencialmente. Destruye por completo la frontera entre tu espacio público y la seguridad de tu intimidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el estudio muestra que esta ciberviolencia ataca de forma súper desproporcionada a mujeres y también a la comunidad LGTBIQ+. Sí, las estadísticas son claras en ese sesgo. El 57% de los casos ocurre en el ámbito personal, ¿no? O sea, exparejas amenazando con publicar material íntimo, extorsión, hostigamiento constante por WhatsApp o redes. Ajá. Pero hay un segundo dato que es el 53%,
que se concentra específicamente en el ámbito del activismo. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Ese es un dato clave. Esto plantea una pregunta importante sobre quién tiene derecho a hablar. Si una mujer decide participar en la esfera pública, digamos, si escribe una columna de opinión, si lidera una protesta en su barrio comunal o si se postula un cargo político, Automáticamente se vuelve blanco. se activa un mecanismo de hostigamiento automatizado. No debaten sus ideas. Recibe insultos misóginos, recibe amenazas de violencia sexual hacia ella o sus hijas y le arman campañas de desprestigio coordinadas por trolls en redes sociales. ¿Y cuál es la consecuencia mecánica en el cerebro de la víctima después de todo eso? Porque el reporte hablaba de un miedo constante, de paranoia profunda. O sea, ataques de pánico literal al escuchar la notificación del celular vibrar. Imagínate vivir así. Y es que el objetivo de esta violencia digital no es solo molestarla o insultarla. El objetivo final es la autocensura. Que se calle. Es silenciarla y empujarla fuera del espacio público, para que no participe. Si te das cuenta, el objetivo final del troll anónimo en Internet es exactamente el mismo que el del agresor que borra el número de la posta médica o el del jefe que acosa en el trabajo. Es el mismo patrón. Subordinar, aislar y mantener el control. Es el mismísimo código de violencia, solo que corriendo en una plataforma distinta. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Aunque, leyendo los datos más recientes, hacia el final de las fuentes, parece que al menos hay indicios de alguna reacción institucional frente a esto último. Sí, algo se ha avanzado. Vi que en 2025 el Ministerio de la Mujer emitió un decreto actualizando el reglamento de la famosa Ley 30364 y por fin reconocen formalmente la violencia digital. Era urgente que lo hicieran. Totalmente. Garantizan que el Estado asuma la protección de estas víctimas e incluso permiten su traslado a hogares de refugio si su vida corre peligro físico por amenazas que empezaron siendo virtuales. Es como un reconocimiento estatal de que el daño a través de una pantalla es real, ¿no? Es indispensable ese reconocimiento. Un ataque de suplantación de identidad o un chantaje masivo con fotos íntimas puede destruir la red de apoyo, la carrera y la estabilidad emocional de una mujer en cuestión de horas. Las leyes tienen que evolucionar a la misma velocidad a la que muta el control del agresor. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo que hemos trazado con todos estos reportes. Es un mapa complejo. O sea, hemos pasado de ver los barrotes invisibles de la dependencia financiera en el hogar, luego las dinámicas perversas de encierro en la cuarentena, saltamos a la invisibilidad del acoso laboral informal, navegamos la vulneración por la contaminación en la Amazonía y terminamos analizando los algoritmos del miedo en el acoso digital. Significa que debemos de construir de una vez por todas el mito del monstruo impredecible. ¿A qué te refieres con el mito del monstruo? A que la violencia contra la mujer no es un arrebato individual de ira porque alguien se tomó unos tragos de más. Es un sistema, una red interconectada. Ok. Se alimenta del desequilibrio económico, utiliza detonantes químicos, como decías tú, del alcohol, para acelerar el conflicto. Emplea el aislamiento social como su arma táctica más destructiva. Y sobre todo, es capaz de mutar y camuflarse en absolutamente cualquier entorno de nuestra vida diaria. Totalmente de acuerdo. Es un problema gigante de desarrollo estructural y francamente de salud pública masiva. La idea de que esto es un asuntito de pareja o un problema que se arregla de puertas para adentro es la cortina de humo más grande que como sociedad nos hemos tragado. Y esto nos deja con una idea bastante provocativa para cerrar la reflexión de hoy. A ver, dímela. Al cruzar todos estos textos institucionales, judiciales y los estudios antropológicos, queda clarísimo que toda la arquitectura de la sociedad, desde la comisaría que no te quiere atender en tu idioma indígena, hasta el mercado laboral informal que te ignora, está diseñada desde una perspectiva androcentrista. O sea, que gira en torno al hombre. Exacto, que asumen lo masculino como el estándar universal de la autoridad y de cómo deben funcionar las cosas. Entonces la pregunta es, si el sistema operativo completo está construido sobre la dominación, ¿es factible erradicar la violencia simplemente sumando nuevas leyes y decretos cada un par de años? Es una excelente pregunta.
¿O acaso estamos llegando ya al punto crítico en el que necesitamos desaprender por completo y reescribir desde cero lo que entendemos por poder, por éxito y por autoridad, incluso en nuestras interacciones diarias más sutiles y microscópicas? Uf, es una reflexión que incomoda, pero es absolutamente vital. Modificar las leyes o la Constitución termina siendo, digamos, un trámite de oficina comparado con el desafío titánico de reconfigurar cómo nos vemos los unos a los otros. No sé, al sentarnos a la mesa a compartir el almuerzo. Totalmente. Empieza desde ahí. Bueno, ojalá esta inmersión haya logrado expandir un poco el mapa mental sobre este problema tan denso y lleno de matices. Agradecemos inmensamente el tiempo y la disposición de quienes nos prestan sus oídos hoy. Ha sido un recorrido analítico intenso, pero absolutamente necesario. Nos encontramos en la siguiente inmersión. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.